Transmitiendo desde Ciudad Hidalgo, Michoacán. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo y en directo su programa de la verdadera historia de México. Hoy nos encontramos en el estado de Michoacán y pues bueno, aquí estamos con el profesor Francisco Mendoza, que ya lo conocen ustedes, es quien nos narra estas grandiosas historias de nuestro querido México. Los saludos, soy Doris y hoy estamos a 7 de marzo de 2022. Y bueno, vamos a continuar con el tema de Antonio López de Santa Anna. Es una serie que ha gustado mucho. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora es el episodio número 10, profesor. ¿Estamos bien? Buenas noches. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas noches. Y con el gusto de saludar a todos nuestros amigos en Urus Radio. Buenas noches tengan todos ustedes. Ok, buenas noches. Igual, amigos, estamos en un espacio que pueda hacer que se escuchen algunos ruidos de la calle, porque estamos en un lugar donde todavía no pudimos aislarnos completamente, pero bueno, aquí estamos y pues, profesor, adelante. Pues sí, ya en el número 10 de esta serie, licenciada, hablando de Antonio López de Santa Anna. Y bueno, tenemos muchas cosas que platicar acerca de él. Ya estamos en una etapa pues muy representativa. Su última ascensión al poder en México, y que lo hemos comentado varias veces, es la parte oscura de Antonio López de Santa Anna. Y bueno, pues agradecerles a todos nuestros amigos todos sus comentarios. Como usted bien lo comenta, ha sido una serie muy, muy gustada. Y bueno, pues yo creo que todavía tenemos para 2 capítulos o quizá 3 más, licenciada. Muy bien, profesor. Pues exactamente, nada más que creo que vamos a hacer un pequeño paréntesis para la semana que entra o no sabemos todavía. Bueno, les comentamos, amigos, que fuimos invitados por el Palacio de Minería y la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ya que ellos celebran el 230 aniversario de la fundación del Seminario de Minas en el Virreinato de la Nueva España, que sería posteriormente pues la carrera en sí de ingeniería y de minería, sería el origen. Entonces nos pidieron un programa especial que vamos a transmitir la próxima semana, un programa especial sobre la historia de la minería en México. Vamos a hacer ese lapso celebrando junto con el Palacio, celebrando este 230 aniversario. Entonces será un programa especial, pero bueno, creo que se va a transmitir en vivo, así es, licenciada. Sí, así es. Vamos a tratar de transmitir por Facebook Live, tanto de la página de Palacio de Minería como de Urus Radio. Entonces vamos a estar con imagen en vivo la próxima semana, haciendo esta pequeña pausa, y después ya continuaríamos con el cierre. Ya sería casi el cierre de Antonio López de Santa Anna dentro de 2 semanas y 3 semanas, licenciada. Y bueno, con el gusto también de que mañana vamos a tener la oportunidad de estar en la heroica ciudad de Zitácuaro, Michoacán, una de las ciudades de nuestra independencia. Vamos a estar buscando información, consiguiendo algunos textos, algunos libros, y bueno, pues siempre viajando, y nos llama mucho la atención la historia y compartirla después con todos ustedes. Hay mucho que platicar todavía, aunque hicimos la serie de la independencia, pero hay muchísimo que platicar todavía, licenciada. Sí, todavía hay bastante que comentar, y bueno, saludamos rapidísimo a nuestros amigos que están en el chat. Edson Raj, Diego Arriaga, que su comentario me causó risa porque dice que cómo le hacen los que llegan por rapidísimo al chat y los comentamos sus comentarios, que dice que viajan a la velocidad de la luz, o qué pasa, qué internet utilizan. Bueno, continuamos.
Gersolano García, Javier Quirós, Jonathan Gael García, licenciado Arturo Villarreal, Mario de Anda Guerrero, Iván Cortés, Héctor González, hola Iván, Ada Flora, Ismael Navarrete, Carlos Alberto Martínez Maya, y pues bueno, Arturo ya dijimos, arquitecta Montserrat, Frida Loera, Aside Rosas, Donaldo Matías, y pues bueno, adelante profesor. Bueno, pues iniciamos entonces. Para irle tomando sabor al programa de hoy, licenciada, por recordar un poquito en qué situación se encontraba nuestro país, desgraciadamente, en qué situación estábamos después de la intervención norteamericana. Parece ser que no aprendimos la lección, sí, porque México se encontraba todavía dividido después de perder la mitad de nuestro territorio. México seguía en pugnas, seguía en dificultades, seguían dos fuertes grupos peleando por el poder, en este caso los liberales y los conservadores. La Iglesia seguía metida en todo esto, apoyando al grupo conservador. Dentro de los liberales también había divisiones, dentro de los mismos liberales, que estaban los liberales moderados y los liberales puros, o sea, ni los mismos liberales se ponían de acuerdo. Entonces teníamos un México convulsionado, un México con muchos problemas. Recuerden, amigos, que se da la intervención norteamericana 26 años después de consumada nuestra independencia, y habíamos tenido presidente tras presidente, gobierno tras gobierno, y nuestra industria detenida, la minería apenas comenzaba otra vez a resurgir, nuestros caminos llenos de bandoleros, llenos de malhechores. En fin, era un caos verdaderamente el país cuando se da la intervención norteamericana. Se defendió el país hasta lo último. Hasta lo último ya platicamos todas las incidencias e hicimos una serie en especial de la intervención norteamericana. Fue triste y sigue siendo triste, no lo niego. Yo creo que es una de las partes de nuestra historia que menos queremos a veces tocar porque nos duele, nos sigue doliendo la manera tan vil y tan infame en que perdimos esos territorios. Pero igual, como lo decíamos, ni siquiera estaba en la Ciudad de México Antonio López de Santana, se le achaca a él la traición o haber perdido la mitad del territorio o inclusive haberla vendido, pero no vende del territorio nacional, eso es completamente falso. Pero hoy sí vamos a hablar de una venta que sí hizo. La verdad es que sí hubo una venta, pero este fue del territorio de la Mesilla en 1854. Pero bueno, de esto platicaremos en qué circunstancias se da. Y no estamos buscando revertir esa idea de Santa Anna. Hay muchas personas que siguen considerándolo como un gran traidor o como el más grande traidor a México. Nosotros solamente platicamos los hechos. Y hemos visto por estos hechos que pues no hubo tal traición por parte de Antonio López de Santa Anna. Fueron muchas más circunstancias y hemos mencionado aquí a los grandes traidores de esa intervención, los grandes, verdaderos traidores. Pero bueno, nos quedamos en que Santa Anna se había ido a Turbaco, a Colombia, donde era muy bien aceptado, muy bien recibido. Él vivía contento por allá en Turbaco. Platicábamos que él había trazado el cementerio ahí en Colombia, y creo que una prueba, no sé, mis amigos qué opinarán, pero una prueba definitiva de que Santa Anna no tenía la idea de regresar es que construye su propia tumba. Allí está la tumba, decíamos que es como la tumba de Pancho Villa ahí en Chihuahua, que nunca utilizó, porque el gobernador de Chihuahua se negó a que llevaran los restos de Parral para allá, y el mausoleo ahí sigue, ese panteón se convirtió en un jardín, y ahí en el jardín en Chihuahua, ahí está la tumba de Villa vacía, nadie la ha ocupado. Bueno, pues así está la tumba de Antonio López de Santa Anna en Turbaco, Colombia. Él tenía la idea de quedarse allá, o sea, hasta sus últimos días, ¿sí? Pero ¿qué pasa en México? Les digo, no aprendimos la lección. Y bueno, tenemos en la presidencia a Mariano Arista.
Mariano Arista, que había tenido dificultades con Antonio López de Santana. Ya platicamos el encuentro que tuvieron Mariano Arista y Santana durante la primera intervención francesa. Había pugnas entre ellos, pero Arista es el presidente y no puede sacar al país de la situación tan crítica en la que se estaba viviendo. Es así que algunos militares, Blancarte principalmente, organizan un levantamiento en contra de Mariano Arista en julio de 1852, que conocemos como el Plan del Hospicio. Esto es, había que quitarle el poder a Arista, ¿sí? Hay levantamientos en todo el país, bueno, en la parte central del país más que nada, desconociendo por medio del Plan del Hospicio Mariano Arista, el cual renuncia en enero del 53. Ahí renuncia, queda en la presidencia Juan Bautista Ceballos, ¿sí? Después, mediante manejos ahí que hicieron, queda en la presidencia después Manuel María Lombardini, que Lombardini era santanista, y se forman dos partidos muy fuertes en México, el Partido Santanista y el Partido Conservador, encabezado por Lucas Alamán. ¿Qué sucede? Que lo que proponen los conservadores, y aquí sí tenemos que darles ese crédito a los conservadores, fue intentar unificar al país, intentar unificarlo y decir, es que ya basta de tantos problemas, ya basta de tantas divisiones, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a nombrar a alguien que tenga la fuerza, que tenga la capacidad para sacar a todo el país adelante. Aquí hay una intervención de un personaje, amigos, del que lo hemos mencionado, pero Gutiérrez Estrada, ¿sí? José María Gutiérrez Estrada es un personaje fundamental en nuestra historia en el siglo XIX, fundamental en nuestra historia, no solamente porque le ofrece el trono a Maximiliano, sino porque fue un político que supo moverse en las altas esferas del poder, ¿sí? Y él tenía comunicación directamente con Antonio López de Santana. Entonces, la propuesta para poner en paz al país, para ponerlo en orden, y ese sería el lema del santanismo, paz y orden, sería traer a Antonio López de Santana desde Colombia, traerlo de nuevo a México. Se nombra una comisión, sí, que viaja hasta Colombia, y bueno, pues le ofrecen no solo regresar, le ofrecen la presidencia del país, de ese tamaño. Por eso queremos hacer mención. Santana, es más, cuando le ofrecen la presidencia a Santana allá en Colombia, se hace del rogar, se hace de la boca chiquita, no, como creen, yo vivo en paz, ¿cómo me voy a ir para allá? Y empiezan, obvio que él quería regresar, más que obvio que quería regresar, pero lo hace un tanto discretamente, como diciendo, bueno, yo voy porque ustedes me lo están pidiendo, y era real. Se lo estaban pidiendo, se lo estaban suplicando, ¿sí? Que regresara a México. Pero ahora, ¿sí? Quienes lo van a traer o quienes lo van a poner en la silla presidencial son los conservadores. De hecho, durante el viaje de regreso, lee y relee una carta de Lucas Alamán. Lucas Alamán, que aquí lo hemos dicho en Urus Radio, fue un gran personaje, conservador y todo, pero un gran personaje. Y sí, yo lo he comentado, lástima que estaba del lado conservador, lástima, como fue José Belmantur para Porfirio Díaz, porque les digo, con una enorme capacidad, Lucas Alamán, enorme capacidad, una persona preparada, una persona culta, ¿sí? Pero bueno, le tocó estar de ese bando, o él quiso estar dentro del bando conservador. Él encabeza todo ese movimiento, todo el Partido Conservador y todo ese movimiento que trae a Santana de nuevo a México. Pues, ¿qué sucede? Que Santana, les digo, se hace del rogar al principio y después dice, bueno, pues ya que tanto insisten, ¿verdad? Pues me regreso. Y se prepara el país para darle la bienvenida. Amigos, acababa de pasar la pérdida de la mitad del territorio nacional,
estaba el fracaso de la campaña de Texas y los errores que cometió ahí Santana, que les dijimos fue la etapa de los errores, del 36 al 47. Toda su primera etapa de Santana, creo que no hay crítica y tenemos que reconocer el gran esfuerzo que hizo Santana dentro de la consumación de nuestra independencia, luchar contra los españoles, después luchar contra la primera intervención, pero empieza a ver, les digo, esos errores. Sí, es una segunda etapa y ahora comenzamos con la tercera etapa, donde pues no buscamos exonerarlo, tuvo responsabilidad, claro que la tuvo, no buscamos esa exoneración, sino platicar con ustedes qué sucedió y ustedes harán su propio juicio. Resulta que regresa Santana a México, entonces el gobierno mexicano, recuerden que les habíamos comentado que siguió pagándole un salario al general, pero le había decomisado todos sus bienes, ¿sí? Entonces le regresan varios de sus bienes a Santana, se los regresan, le dan una gran bienvenida, se corre la voz de que Santana está por regresar a México, se arma el típico Te Deum en las iglesias, dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ahora viene del lado conservador. Esa carta que le envía Lucas Alamán, donde le propone el regreso, le explica que las condiciones para que él regrese a la presidencia sean, en primer lugar, sí, que se respeten todos los bienes eclesiásticos. ¿Se acuerdan, amigos, que este es un problema desde el Plan de Iguala? Desde el Plan de Iguala tenemos esa problemática en el país. ¿Sí? Los bienes eclesiásticos, los fueros de la iglesia y los fueros del ejército. Desde ahí están los problemas, desde el Plan de Iguala, ¿sí? En donde se dictamina que la Iglesia Católica es la única oficial en México, que no se puede permitir otra, que se respetan, les repito, todos esos fueros, y esto ha sido el problema. Bueno, pues Santana le dicen, te entregamos la presidencia siempre y cuando respetes los bienes de la Iglesia y los fueros eclesiásticos y los fueros militares. Al principio se escandalizan algunos sectores de la sociedad donde dicen, no es posible que venga Santana ahora con los conservadores, va a regresar la Santa Inquisición, van a regresar los tribunales eclesiásticos, y no, la Iglesia se compromete a no reinstaurar la Santa Inquisición ni los tribunales eclesiásticos, ¿sí? O sea, ellos cedieron un poquitito. Pero al hablar de que pues nuestros bienes deben de ser intocables, pues se acuerdan que por ejemplo, para la intervención norteamericana se presionó a la Iglesia para que prestara dinero, ¿sí? Para poder armar un ejército. Y se acuerdan de la rebelión de los polcos que la Iglesia patrocina. No tuvieron para prestarle al gobierno para armas, pero sí tuvieron para armar un ejército que se fuera en contra del mismo gobierno. En fin, regresémonos al momento en que va a regresar Santana al poder. Él llega a México en abril de 1853, junto con su esposa, junto con su hijo, bueno, con la familia entera, llegan y él se compromete a conservar la religión, a conservar y no tocar los bienes eclesiásticos, pero, amigos, aquí se viene, ya que toma posesión en abril del 53, aquí sí se viene la parte difícil. La parte difícil de Antonio López de Santana, hasta ahorita se le podía acusar de errores que cometió, sí, pero a él no le gustaba, y lo hemos dicho, no le gustaba estar en la silla presidencial, apenas tenía la silla y se iba y dejaba a Valentín Gómez Farías o algún otro a cargo. Él le gustaba estar en su hacienda, estar creando su ganado, estar en sus peleas de gallos, no le llamaba la atención la presidencia, pero esta vez sí. Esta vez Santana se va a sentar verdaderamente en la silla presidencial. ¿Cómo podríamos explicarlo? No lo sé. ¿Será esa corte, esa eterna corte de aduladores alrededor de los personajes? Esa gente oportunista que se le pega al poder
y que tanta adulación pervierte la mente de las personas. Hago un pequeño paréntesis, licenciada, porque bueno, los generales romanos, por ejemplo, cuando regresaban de sus conquistas en las Galias, en Albión, etcétera, etcétera, y los recibían en Roma con todos los honores, así como lo vemos en las películas, con todos los honores, se les nombraba dioses, ¿sí? Y era un recibimiento como un dios, y ellos acostumbraban en su auriga llevar junto a un esclavo o a otro militar que les fuera diciendo al oído, sí, no te olvides que eres un hombre, no eres un dios, eres un hombre, no eres un dios, porque decían los generales romanos, sí, que se perdían de tanta adulación, se perdían y empezaban a sentirse dioses. Bueno, pues yo creo que no hubo ninguna persona junto a Santana cuando llega a México que le dijera, no te olvides que eres un hombre y que no eres un dios, o que no eres un emperador. Como que no hubo nadie que se lo dijera, porque el señor llega entre tanta adulación, entre tanto festejo, comidas, etcétera. Es más, Lombardini, que le está cediendo el poder, que lo único que hizo en la presidencia fue preparar el regreso de Santana, le organiza un gran banquete, sí, un gran banquete en el Palacio Nacional, y Santana se disculpa porque dice que viene un poquito enfermo de la garganta y que lo disculparan, que después los recibía. En ese plan, así, en ese plan, híjole, ¿cómo podríamos decirlo? Hasta descortés por parte de Santana, de que pues todo el mundo me aclama, o sea, estaba en la soberbia total. Y bueno, él forma su gabinete, intenta formar un gabinete como muy plural, pero en los cargos principales, en Hacienda, en el Ejército, etcétera, pone a los conservadores. Y aquí tenemos que ser realistas. Quizá nuestra tendencia, o no quizá, nuestra tendencia es más liberal. Yo sí puedo aceptarme como una persona liberal, pero bueno, como gente que le gusta la historia, pues tengo que ser neutral. Y en este caso no puedo negar que fue un gran gabinete. O sea, tuvieron un gran gabinete y estaba ahí la figura de Lucas Alamán. Por eso les decía, es un gran personaje. Había que sanear las finanzas públicas, había que hacer inversiones, había que transformar el país. Y lo que necesitaban era alguien que estuviera al frente, que fuera popular, por eso lo trajeron. Pero detrás estaba el grupo conservador y no podemos negarlo, amigos. ¿Sí? No podemos negarlo, por muy liberales que seamos, de que bueno, pues sí se esmeraron. O sea, realmente se esmeraron. Empezó México a transformarse. Esa transformación que después disfrutaría tanto Porfirio Díaz y que también le dio mucho auge Porfirio Díaz, comienza en esta época, en el último periodo presidencial de Antonio López de Santana, porque de pronto empieza a firmar contratos, sí dio concesiones, de acuerdo, pero México no tenía la infraestructura para construir ferrocarriles. Bueno, pues Santana empieza a firmar contratos aquí y allá para construir ferrocarriles en todo el país. Sí, no se empezaron todos a construir en el momento, pero los contratos ahí estaban. Empieza a comprar, por ejemplo, diligencias, barcos de vapor, empieza a tecnificar el país. Las principales ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, obviamente Ciudad de México, cambian su iluminación por lámparas de gas, por ejemplo, para iluminar las ciudades de noche. Le da un auge muy importante a la educación pública, que lo había hecho ya en otro periodo presidencial al hacerla obligatoria la educación primaria. Bueno, pues lo reafirma, en fin, hace varios cambios en México y sin dinero. Yo sé que con esto comienza a endeudar al país, empieza, pues se podría decir, a empeñar el país, pero la idea era transformar al mismo país. Esa era la idea, transformarlo, y comienza precisamente en ese tiempo por el gabinete que él tiene, ¿sí? Aunque va a tener detractores, obviamente va a tener muchos detractores. Uno de ellos, y vale la pena mencionarlo, Juan Nepomuceno Almonte,
que hace poquito, bueno, hace unos instantes nos llegó un mensaje que decían, hablen de Almonte. Sí, tenemos mucho que hablar de Almonte, y Almonte merece, es un personaje muy especial, merece 2 o 3 capítulos de su vida, porque también fue muy influyente, no solamente por ser el hijo de Morelos, del generalísimo Morelos, sino porque le tocó vivir etapas de la vida de Santa Anna o de la vida de México muy importantes. Decíamos, por ejemplo, él fue su traductor. Si alguien supo lo que se habló en San Jacinto fue él, porque era el traductor. Ni Santa Anna estaba seguro de lo que decían los otros, ni los otros de lo que decía Santa Anna, más que Juan Nepomuceno Almonte. Entonces, es un personaje muy importante. Bueno, pues él se va en contra de Santa Anna. En contra de Santa Anna, cuando nombra a Tornel, el secretario de guerra, y Almonte pensaba que lo iban a nombrar a él, y ponen a Tornel y se super enoja, y la prensa empieza a atacar a Antonio López de Santa Anna. Bueno, pues ¿qué es lo que hace ya estando en el poder? Sí, que de pronto es un poder centralista. Acuérdense que estaba ese pleito entre federalismo y centralismo, que desaparecen los estados de México y se convierten en departamentos. Se prohíbe que se vuelva a mencionar que los estados son libres y soberanos. Dejan de serlo. Hasta el día de hoy, la fecha en la que estamos, es Estado libre y soberano de Veracruz, Estado libre y soberano de Yucatán, Estado libre y soberano de Chihuahua, etcétera. Eso se prohibió. Dejaron de ser estados, se convirtieron en departamentos, ¿sí? No había democracia. Los gobiernos de los estados los ponía directamente el centro, o sea, se convierte todo al centralismo, porque se decía que el federalismo nos había estado hundiendo, pero el problema del centralismo es que todo el poder recae en una sola persona, todo el poder. Entonces se convierte en México al centralismo. Santa Anna se le empiezan a construir estatuas, el Teatro Santa Anna otra vez recupera su nombre, ¿sí? Se le hacen honores en todas partes, pero aprovecha ese poder para expulsar a personajes muy importantes de la política en México. Expulsa a los liberales, digamos, extremos. Entre ellos, ¿sí? Expulsa a Mariano Arista, que habían sido enemigos militares, expulsa a Melchor Ocampo, que había sido gobernador de Michoacán, expulsa a Benito Juárez, que había sido gobernador de Oaxaca. Es cuando se van a Nueva Orleans, precisamente, es cuando tienen que sobrevivir en una fábrica de puros allá en Nueva Orleans, haciendo puros y luego vendiéndolos en la tarde-noche, hasta que sonaban las 9 de la noche, en que todos los esclavos tenían que estar resguardados y solamente los blancos podían andar en la calle, y Benito Juárez tenía que resguardarse porque pensaban que era un esclavo por su color de piel. En fin, toda esa parte de la historia de Juárez es a causa de Santa Anna, porque Santa Anna los exilia de México, o sea, fuera los liberales, ¿sí? Se empieza a perseguir a la prensa. Cualquiera que hablara mal de Santa Anna, sus periódicos eran cerrados inmediatamente y perseguidos y encarcelados, e inclusive algunos pasados por las armas, aquellos que hablaran mal, ¿sí?, de Antonio López de Santa Anna, o que hablaran mal de la iglesia. Se empiezan a revisar las lecturas, licenciada, amigos, las lecturas, se decretan libros prohibidos, libros que no deben de llegar al pueblo. No se diga, la libertad de prensa no existía definitivamente, les digo, sino hasta la libertad de conciencia se reprime por completo. Entonces hay muchos libros que se decretan prohibidos para México. Es importante, ¿sí?, que regresa Santa Anna en el 53, regresa Santa Anna y tiene 6 años que perdimos la mitad del territorio nacional. No tenemos un ejército. Entonces Santa Anna necesita un ejército previendo otra invasión norteamericana. Los americanos estaban expandiendo, ¿sí?, y tenían la doctrina Monroe, donde no permitían que nadie de Europa o de cualquier otro continente penetraran en el territorio americano. Decían América para los americanos. Entonces, lo que hace Santa Anna es empezar a coquetear con Francia,
con España, con Inglaterra, empieza a coquetear con ellos para que en el caso de que los norteamericanos quisieran tomar más territorio mexicano, tuviéramos el apoyo de estas potencias europeas, ¿sí? Empieza a coquetear con ellos, a llevar una excelente relación con ellos. Allá en Europa saben perfectamente lo que significa el expansionismo norteamericano y que está creciendo demasiado y que está yéndose mucha gente para allá. Habíamos dicho que ellos abren su frontera a todos los colonizadores y ahora con esta gran cantidad de territorio que habían adquirido, pues con mayor razón. No les podía pasar lo que le pasó a México, que teníamos esos territorios vacíos, entonces había que llenarlos. Y sobre todo con un gancho muy, muy especial. Y tenemos, digamos, con qué sustentarlo. ¿Con qué gancho los americanos crecieron de esa forma? Con el gancho de la fiebre del oro. Porque de pronto dijeron, en California hay oro, y se corre la voz y empiezan a llegar gentes y gentes y gentes. San Francisco, la bahía de San Francisco, que tenía cuando mucho 6,000 habitantes en el 47, de pronto para el 52 tiene más de 300,000 habitantes o 200,000 habitantes, de todos los que llegan buscando el oro de California. Nunca nadie, sí se encontró oro, sí se encontró oro, pero nunca nadie se hizo rico con el oro que llegó a encontrar en California. Y se dedicaron a buscar las famosas minas de oro. Les digo, encontraron, sí encontraron, pero era mínimo para lo que la gente estaba esperando. Y eran gente y cientos y miles de gentes que estaban viajando y estaban poblando con esos territorios. Esos territorios que habían estado vacíos, de pronto se empiezan a poblar, ¿sí? Y es importante para ellos, para poderlos trasladar, porque los pueblos originarios estaban levantados en armas, había demasiados muertos, era un problema, ¿sí? Todos los pueblos originarios eran un problema. Entonces se piensa en construir un ferrocarril que cruce la Unión Americana, y este ferrocarril tenía que cruzar por el norte de Chihuahua, un territorio que conocemos como la Mesilla. Por ahí tenía que cruzar el ferrocarril, o si no, la otra era cruzar por el canal de Panamá. Entonces, ¿por qué? Porque era territorio que no tenían por completo el control los americanos, había mucho riesgo, entonces tenían que tomar un barco en Nueva Orleans, bajar por el Golfo de México, llegar hasta Panamá, cruzarlo, sí, por medio de carretas, luego abordar en el Pacífico y subir hasta San Francisco. Imagínense la ruta para poder ir de un lado al otro. Entonces, más fácil un ferrocarril por el lado sur de los ahora nuevos Estados Unidos, pero el mejor lugar era el Valle de la Mesilla para cruzar todo ese territorio al norte de Chihuahua, ¿sí? Y los americanos lo empiezan a construir. Sin permiso, sin que se les diera la concesión, los norteamericanos se meten, lo empiezan a construir, y cuando México protesta porque se habían metido a su territorio que había quedado bien delimitado en los estados Guadalupe y Hidalgo, lo que hacen los americanos es enviar fuerzas armadas a la frontera. Creo que todos entendemos cuál es la amenaza de los norteamericanos. Llega una comisión a México donde ellos ofrecen dinero para comprar, nos quitamos de problema, te compramos el territorio, ¿sí? Y compraban un pedazo de Nuevo León, la mitad de Coahuila, todo Chihuahua, todo Sonora y la península de Baja California. Era el ofrecimiento de los norteamericanos. Lo habíamos vivido, amigos. Y sí da coraje, yo no estoy aplaudiendo esto, obvio que da coraje. Pero cuando se hizo esa tregua durante la intervención norteamericana, que dice Santana, está bien, ya paremos esto, quieren Texas, quédense con Texas. Y los americanos dijeron, no, ahora no solo queremos Texas, sino queremos Arizona, Nuevo México y California. Y al final lo perdimos. Bueno, pues ahora ellos querían la Mesilla. ¿Cuál era el riesgo, amigos? ¿Cuál era el riesgo? De perder todos los demás territorios. México acababa de salir de una guerra que perdimos. México no tenía un ejército, y lo que hace Santana, ¿sí?, es
construir un ejército previendo una nueva invasión norteamericana, ¿sí? Y construir un ejército de prácticamente 50,000 hombres, compra armas, compra uniformes, ¿sí? Y arma todo un ejército, previendo esta situación porque podían invadirnos de nuevo, ¿sí? Y apropiarse, insisto, de más territorio. Eso era lo que ellos pretendían. Les digo, en toda una línea, parte de Nuevo León, Coahuila, todo Chihuahua, todo Sonora y toda la península de la Baja California. Eso era lo que buscaban los norteamericanos. Entonces la única opción, ellos decían, o nos das la mesilla, o nos vendes la mesilla, o te declaramos la guerra. No lo dijeron así abiertamente, pero eso de que llevo tropas a la frontera y ya están listos por si México no les quiere vender la mesilla, y ya habían hecho ofrecimientos de comprar todos esos territorios, era obvio lo que ellos buscaban y era la misma treta que con Texas. Entonces, cuando el gobierno de México hubiera dicho, está bien, quédate con la mesilla, sí, pero me llevo todos estos territorios de más, como fue con el asunto tejano. ¿Qué es lo que hace Santana? Sí, vender el territorio. ¿Saben que esto es lo que quieren ya? Vamos a quitárnoslos de encima. Está bien, vendo ese territorio. Y lo vendió. Ahí es donde queda el mote de vendepatrias de Santana, porque vende ese pedazo. Creo yo, en las circunstancias en las que se encontraba, creo que no había otra opción. A menos que nos llevara a otra guerra que vimos que se pierde por la falta de unidad de los mexicanos. ¿Cuántos estados no apoyaron en contra de la intervención francesa, ni enviaron hombres ni nada, se abstuvieron? En fin, no estábamos unidos. Y aquí yo hago una pequeña pausa, licenciada, por esto. Porque México, es cierto, no teníamos unidad. No teníamos ni siquiera la identidad. Vamos a recordar que el primer presidente de México que nace en México es Miramón. Todos ellos, inclusive Juárez, nacen en el virreinato de la Nueva España. Y de pronto, de yo ser virreinal, de yo ser un español de segunda, me convierto en mexicano. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es ser mexicano? No lo entendemos todavía, no comprendemos, no entendíamos la magnitud. Es precisamente en el 1854, a finales del 54, cuando yo les platicaba la semana pasada que le entregan el primer plano de México, ya bien cartografiado, se lo entregan a Santana. Y la cara que pone Santana cuando se da cuenta todo lo que habíamos perdido. Ni él sabía la magnitud. Sí, ni él sabía la magnitud de lo extenso del territorio que habíamos perdido, porque ni siquiera conocíamos hasta dónde llegaba México. No lo sabíamos. Eran territorios inhóspitos, alejados del centro. El problema es que la gente estaba en el centro del país. Con trabajos llevaron unos cuantos colonos a Texas. Pero los territorios de Arizona, de Nuevo México, estaban prácticamente despoblados. Y no se conocía la magnitud de esos territorios. Y años después ya nos dimos cuenta de la enorme riqueza, porque esas tierras tejanas, por ejemplo, donde no se podía sembrar porque salía el famoso chapopote, que después vimos el valor del petróleo y dijimos, híjole, todo lo que perdimos. En ese momento no lo sabíamos. Y tardamos muchos años en darnos cuenta, ¿sí?, de la gran riqueza que se nos fue ahí. Pero bueno, tenemos entonces este ferrocarril que quieren construir los norteamericanos para llevar más colonos hacia el oeste y evitar los enfrentamientos con las tribus, con los pueblos originarios, con los apaches, etcétera, ¿sí? Evitar esos viajes en carreta, pues, meterles el ferrocarril, ir a la parte más plana, donde había menos montañas, etcétera. Bueno, pues por eso lo querían los norteamericanos. Y efectivamente, sí se vende el territorio. Sí se vende el territorio. Otra opción es que los norteamericanos hubieran tenido, ojo amigos, la concesión, que también pedían la concesión para cruzar por el istmo de Tehuantepec. ¿Sí? Ese istmo de Tehuantepec, ¿cómo ha sido peleado por los norteamericanos de todo el tiempo? ¿Para qué? Para evitar el paso hasta Panamá.
¿sí? Lo más fácil por el istmo de Tehuantepec. Entonces, ellos lo han buscado desde siempre y se ha defendido el istmo con todo lo que hemos podido y afortunadamente es nuestro querido istmo de Tehuantepec. Pero bueno, no hay dinero en México. No hay dinero, venimos de guerras, venimos de intervenciones, venimos de una independencia que fue tremenda, 11 años de lucha, las minas, como les decíamos, incendiadas, quemadas, abandonadas, está México apenas comenzando a reestructurarse, entonces el poco dinero que hay, pues vamos a invertirlo, y les digo, se crea iluminación de gas, se compran barcos, en fin, se empieza a rearmar el país por este gabinete alrededor de Santana. Y se cobran los impuestos más raros que nos podamos imaginar, aunque no fue el primero en cobrarlos. Esto vale la pena mencionarlo. Siempre lo criticamos por esos famosos impuestos de puertas y ventanas que dieran hacia la calle, puertas y ventanas por los perros, sí, que la gente tuviera. Todo esto va a tener un impuesto. Y siempre lo criticamos por eso. Pero Guadalupe Victoria fue el primero que lo hizo. Guadalupe Victoria fue el primero que cobró impuestos por puertas y ventanas, pero no lo mencionamos, nos vamos directamente sobre Santana. Está bien, sí es una locura, definitivamente es una locura que te cobren un impuesto por la puerta o ventana que dé hacia la calle. Es una locura, totalmente de acuerdo. Pero no para ahí esta locura. ¿Para qué quería el dinero Santana? ¿Por qué estaba recolectando tanto dinero? Para armar el ejército. No olvidemos que él era un militar. Y después en sus memorias diría que lo mejor que hizo en su última gestión fue armar un ejército. Él mismo lo dice en sus memorias, que ese fue su mayor triunfo, armar un ejército que pusiera orden en el país. Bueno, pero exageró Santana. Exageró Santana porque de pronto empieza a crear el reglamento del ejército donde, ¿sí?, está en el reglamento el tamaño de los bigotes que deben tener los soldados. O sea que el bigote no debe de pasar de tal tamaño, ¿sí? Perdón, es que sí, de pronto da un poquito de risa. El que los uniformes pueden ser de diferentes colores excepto amarillos. Está prohibido el color amarillo. Les juro que busqué por qué prohibió Santana eso y no lo encontré. No encontré por qué prohibió el color amarillo. ¿Qué tiene que ver el color amarillo? Dijéramos, el color rojo, el color azul, pues le recuerda a los norteamericanos, ¿sí? O el color café le recuerda a los tejanos. Pero el amarillo, no sé por qué lo prohibió, sinceramente, pero lo prohibió, ¿sí? ¿Quiénes podían utilizar bastón y quiénes no podían utilizar bastón? Bueno, una serie de cambios que suenan absurdos. Pero no solo eso, vamos todavía más lejos, y lo platicábamos con la licenciada, y nos daba risa esa situación, una risa no conformista, una risa como de coraje, como, ¿cómo es posible que teniendo el poder y estando en una situación tan difícil, se esté preocupando por esas cosas, ¿no? Por traer una guardia suiza a México que fuera su guardia personal. Platicábamos con la licenciada y me decía, es una guardia suiza. Yo sabía que era una guardia prusiana. Prusia está arribita de Suiza. Pero después encontré que sí quería una guardia suiza, porque le recordaba la guardia prusiana, y compra esa guardia en 50,000 pesos. Envía a Europa para que le traigan una guardia suiza. Como la del Papa, ¿se acuerdan? Esa famosa guardia suiza, pues así él quería, pero con otro uniforme, pero quería ese tipo de guardias, o sea, guardias extranjeros, ¿no? Y de barba, y así como muy imponentes como militares. Condena, les repito, todo lo que es todo lo que es prensa, está súper controlado. Algunas obras de teatro también. Algunas obras de teatro también, profesor. Sí, obras de teatro, se clausuran periódicos, se crea una policía secreta, amigos. Una policía secreta
para encontrar a quienes se opusieran al régimen. Y todo esto en 3 años, 53, 54, 55, en menos de 3 años, surge todo esto de la cabeza de Antonio López de Santana. Obviamente se empieza como a francesar el asunto, ¿sí? Él quiere poner a México, entiendo esa parte, como al nivel de las principales ciudades en ese momento en el mundo, pero era de cartón todo esto, era vilmente de cartón, era de oropel, ¿sí? México no estaba en esa situación de tener una corte tipo europeo, que después ya platicaremos en el siguiente capítulo cuando él se autonombra duque de Veracruz y duque de Tamaulipas, ya platicaremos de esa parte después, este es un poquito adelante, pero bueno, imagínense todo lo que está pasando en México. Es cierto que arma un ejército, es cierto que se le hacen mejoras al país, pero ¿qué creen, amigos? Se muere Lucas Alamán, se muere Tornel, gente de su gabinete empiezan a morir, ¿sí? Gentes que lo apoyaron en su momento, o la gente de su tiempo, empiezan a morir, pues por edad, por enfermedades, por lo que quieran, y Santana se vuelve loco. Así se vuelve loco, despilfarra el dinero que recibe por la venta de la mesilla. Se ha comprobado que él tomó de esos millones de pesos, 10 millones de pesos en los que vende la mesilla, él se queda con 600,000 porque el gobierno le había quitado sus bienes, ¿sí? Le había decomisado todos sus bienes, entonces él toma el dinero diciendo, no, esto es mío, no tenían por qué habérmelo quitado, y él se queda con una importante cantidad del dinero con el que se nos entregó por la mesilla, y otra parte se la quedan los ingleses, porque México le debía mucho dinero a los ingleses, ¿sí? Que no se pudieron pagar todas las deudas que después, pues sabemos que nos van a provocar otra guerra, porque las deudas comienzan desde ahí, no solamente con Miramón, desde ahí comienzan estas deudas, pero son las cosas extravagantes de Santana. Decreta que cualquier malhechor que sea sorprendido tiene que ser pasado por las armas. Y empiezan los fusilamientos. Es cierto que capturó a muchos malhechores y que los fusiló, pero por decreto, mucha gente que era civil y que estaban en contra del gobierno de Santana eran declarados malhechores. Y como los malhechores había que fusilarlos, empieza a fusilar a mucha gente, ¿sí? Uno de los más crueles era su hijo de Santana. Fue el que encabezó mucho esta parte sangrienta de él, que no va a terminar ahí, ¿sí? Y sobre todo, intenta cambiar el plan de Iguala. Uno dice, a ver, ¿qué tiene que ver el plan de Iguala con esto? Si el plan de Iguala se quedó muy atrás. No, lo que pasa es que el plan de Iguala, acuérdense, amigos, que aquí lo hemos comentado, que mientras Iturbide pedía una monarquía, Vicente Guerrero pedía una república. Entonces, los acuerdos que se dan entre Guerrero y Iturbide para consumar la independencia es convertirnos en una monarquía constitucional. O sea, el monarca sí se queda, pero hay un congreso, y el congreso sí funciona como una república. O sea, esto es como una democracia. Entonces se mezclan las dos ideas. Bueno, pues había que reformar esto, que fue el espíritu de la Constitución del 24. Porque Iturbide, ya ven que luego dijo, pues yo voy a ser ese emperador o ese monarca constitucional. Y ante la amenaza constante de los norteamericanos, luego Walker es cuando invade Sonora, o sea, tenemos a las potencias sobre de México para destazarnos, para hacernos pedazos. Lo que hace Santana es ponerse de acuerdo con Gutiérrez de Estrada, ¿sí? Para ver la posibilidad de que sea un español, un Borbón, quien venga a gobernar México. Se convierte del lado conservador, totalmente conservador, siendo él el presidente, teniendo todo el poder,
él está de acuerdo con Gutiérrez de Estrada, que después cuando lo van a juzgar, ya lo platicaremos en 2 capítulos, cuando él los juzgan, él lo niega. Mas, sin embargo, están las cartas, sí, en el archivo de Gutiérrez de Estrada, las cartas de Santana, donde él está de acuerdo que hay un imperio en México. Él está de acuerdo, ¿sí? El argumento de Santana es: necesitábamos el apoyo de las potencias europeas, porque las potencias europeas están preocupadas por el avance norteamericano y queremos hacer un trato, ¿sí?, de que sea un apoyo mutuo. Si los norteamericanos intentan atacar Cuba, que Cuba pertenecía a España en ese momento, nosotros, los mexicanos, vamos a defender Cuba. Y con esto nos ganamos a los españoles, porque los españoles no van a permitir que les quiten Cuba y Puerto Rico. Entonces empieza a hacer tratos con los europeos por medio de Gutiérrez de Estrada, ¿sí? Pero los excesos cansan a la gente. El grupo liberal sigue reunido, sí, a pesar de que los espían, los siguen, los presionan, sigue reunido el grupo liberal. Y es entonces, amigos, que en Ayutla, Guerrero, va a surgir un plan encabezado por Ignacio Comonfort, apoyado por Juan Álvarez, que es veterano de la Guerra de Independencia, donde al ver estos excesos, este coqueteo de Santana con la posibilidad de un imperio en México regido por un Borbón, ¿sí?, la venta del territorio de la Mesilla, les digo, los excesos en los impuestos muy locos, así, deciden levantarse en armas en contra de Antonio López de Santana. Surge el Plan de Ayutla, 1854, y comienza de nuevo la guerra en México. Otra vez estamos en guerra. De nuevo estamos en guerra. Vale la pena mencionar que algo que se logra en ese tiempo es la convocatoria a un himno nacional, porque México no tenía un himno, y la idea era que hubiera un canto que pudiera unir a todos los mexicanos. Santana mismo dice: yo acepté que la Iglesia Católica se quedara porque era lo único que unía a los mexicanos. De hecho, Santana empieza a ir a misa. Lo ven varias veces en la Basílica de Guadalupe, le gustaba que lo vieran. Él va varias veces a misa, y él argumentando: es que es lo único que nos une, ¿sí? Pero más que nada creo yo que era para congraciarse con la gente, porque él no era así religioso como tal. Y bueno, surge la convocatoria al himno nacional, que él ya no escuchará, porque pues es cuando va a salir de México por última vez, el 12 de agosto, ¿sí?, de 1855. Otra de las cosas que él propuso y logró fue el regreso de los jesuitas. ¿Se acuerdan que habían sido expulsados durante el virreinato? Él propone que regresen los jesuitas y se les entregan todos sus bienes, conventos, monasterios, iglesias que pertenecían a los jesuitas, se les regresan. Entonces, también restaura la Orden de Guadalupe, ¿no? La famosa Orden de Guadalupe que instauró Agustín de Iturbide, la vuelvo a poner, pues, Antonio López de Santana para premiar, sobre todo a su gente allegada, ¿no?, con la Orden de Guadalupe. Sí, le da tintes de emperador. Y aunque él no se autonombra, él permite que lo nombren Su Alteza Serenísima. Que vale la pena mencionar que no es el primero que utilizó ese título. Así como no fue el primero de los impuestos de puertas y ventanas, sino fue Guadalupe Victoria, el primero en México que utiliza el título de Su Alteza Serenísima fue Miguel Hidalgo. Él fue el primero que utilizó ese título de Su Alteza Serenísima, ¿sí? Bueno, pues lo vuelve a utilizar Antonio López de Santana, y todo parecía indicar que se estaba dando un enorme giro para convertirlo un día en Antonio I. ¿Sí? Esto es lo que provoca que los liberales se organicen allí en Ayutla, lancen un plan, ¿sí?, y se levanten en armas,
y comienza la revolución de Ayutla precisamente contra los liberales encabezados por Comonfort y por Juan Álvarez. Entonces Santana va a utilizar al ejército, se va con un ejército de 6,000 hombres a sofocar a los alzados allá en Guerrero. Juan Álvarez y Comonfort se encierran en Acapulco, ¿sí? Allí los baluartes que existían en Acapulco. Santana va, los ataca, no puede penetrar lo que es la defensa de Acapulco, simplemente no puede, pero el plan de Ayutla empieza a ser aceptado en muchísimos lugares del país, lo empiezan a aceptar. Entonces Santana, que no puede tomar Acapulco, regresa a la Ciudad de México porque los levantamientos se están dando en todas partes en contra del absolutismo de Santana. Se empiezan a dar en todas partes, y Santana, en su regreso de Acapulco hacia la Ciudad de México, ahí es cruel Santana, porque empieza a incendiar pueblos, a colgar gente, el coraje y la impotencia de no haber podido vencer a Comonfort y a Juan Álvarez, ¿sí? Su coraje lo hace cometer muchos crímenes y no le queda otra que renunciar. El alzamiento es grandísimo en el país, a pesar de que tiene un ejército, muchas gentes del ejército se van en su contra, y él sabe que sus días están contados en la presidencia de México y abandona el país. De hecho, sale doña Dolores Tosta primero hacia el puerto de Veracruz, es cuando todo el mundo rumora, ¿saben qué? Ya se va Santana. Efectivamente, Santana aborda un vapor que curiosamente lleva el título de Iturbide. Curiosamente es el vapor Iturbide, ¿sí? Y se va de nuevo a Colombia, ¿sí? Va a regresar a México, va a regresar en el 64, esa ya es otra historia que vamos a platicar la próxima semana, cuando regresa a México. Esta es la parte más oscura de Santana, donde se cometen abusos, donde hay corrupción, donde hay muchísimos gastos, donde se cometen asesinatos, donde no hay libertad de prensa, en fin, es la época oscura de Santana, y sobre todo la venta del territorio de la Mesilla. Es cierto, con él llegan los ferrocarriles, con él llega el telégrafo también, ¿sí? En la época de Santana, pero a costa de la sangre de muchos mexicanos en esas divisiones internas que todavía nos afectaban, licenciada y amigos. Y pues bueno, la próxima semana platicaremos de su última etapa en Colombia, y después va a estar en las Bahamas, su regreso a México, sí, y luego se vuelve a ir y regresará por última vez. Ya después platicaremos su muerte. Perfecto, pues muchas gracias, profesor. De verdad que nos tiene emocionados con la historia. Se nos fue rapidísimo el tiempo, y pues le agradecemos que nos comparta todo su conocimiento. Y pues bueno, ya casi nos vamos, amigos. Saludamos rapidísimo a Alexis Uribe, que gracias a él, su papá Alejandro escucha el programa. También mandamos saludar a César Charles, y él dice que nos recomienda el libro de La Rebelión de Texas de José Enrique de la Peña. Y también saludamos a los hijos de Sergio Dueñas, a Oliver de 11 años y a Camila de 9 años, que también ya nos escuchan. Qué bueno, qué bueno. Y también a Nancy Mancilla de Chivilcoy, es una ciudad del interior de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, también les agradecemos a todos ustedes, amigos, que están aquí en el chat y que nos acompañan lunes tras lunes. Muchas gracias. Y una cosa más, profesor. El viernes pasado se cumplió 1 año de la creación de la biblioteca virtual de Urus Radio, que creó nuestro amigo el ingeniero Miguel Valencia. Y pues ya está, bueno, ya son más de 4,000 libros los que hay, y 1,534 usuarios. Entonces, pues felicidades, ingeniero Valencia, porque pues sí, ha
ha tenido bastante éxito esta biblioteca. Y pues bueno, nos vamos, amigos, que estén muy bien, cuídense, recuerden que nos escuchamos todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/ Urus Radio y en el recalentado en Spotify o en YouTube o donde ustedes gusten. Que estén muy bien. Cuídense y les mandamos un fuerte abrazo. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces. Urus Radio.